Bueno, muchas gracias a todos y sobre todo a los organizadores por la invitación. Es como sentirse en casa también cuando uno trabaja muchas veces como desde ámbitos más interdisciplinarios, eh, que permite también como, o sea, como que me obligaron con la presentación a volver a posicionarme desde el rol de la psicología educacional como para poder pensar estos temas. Aun cuando hice ese ejercicio, igual la presentación que traigo tiene un poquito de eso, ¿no? Como de que cuando uno habla de la psicología educacional, especialmente se pone en un lugar desde la interdisciplina, ¿ya? Porque no es un espacio como la psicología clínica, ¿no? Que es como un espacio natural, por así decirlo, de los psicólogos. La psicología educacional es un espacio en donde históricamente hemos estado dentro de otra disciplina que es la disciplina de la educación. Entonces ahí quizás mi presentación va a ser un poco una vuelta larga como para intentar responder a la pregunta por el bienestar y por las experiencias en la escuela, ¿ya? Entonces, desde ahí, el primer lugar tiene que ver con esto que les mencionaba, como de cómo es que la psicología educacional llega a instalarse a la escuela. Y ahí muchos de los que están acá, porque hemos tenido formaciones en común, sabemos que la psicología educacional ha tenido una historia y una larga data de pasar desde una psicología centrada en las diferencias a una psicología que ha puesto como premisa el trabajo comunitario y el trabajo centrado en la educación, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí al menos mi posición inicial, desde cuando yo partí trabajando en la escuela, y es algo que está ahí como, es como mi esencia en el trabajo, tiene que ver que yo me pongo a disposición de los espacios escolares porque provengo de una formación de disciplina puente. Entonces yo soy puente de los procesos y de las problemáticas que se tienen en la escuela, no al revés, ¿sí? Que es como parte de las tensiones que ha tenido nuestra subdisciplina en general. Y ahí entonces, para mí una lectura que ha sido clave de siempre, como para mantener siempre mi reflexión sobre mi quehacer, es una literatura clásica, El mago sin magia, como aquel sujeto que por trabajar en la escuela se le atribuye que tiene capacidades para resolver aquellos problemas o aquellas situaciones de alta complejidad, que en la práctica como obedecen a cosas que no necesariamente podemos hacer, pero que está ahí, ¿no es cierto? Siento que es un imaginario que nos acompaña y que es difícil un poco como deshacerse de eso, ¿sí? Pero además, creo que de alguna parte eh, se potencia porque nosotros, no solo nuestra disciplina, sino como la psicología en general y las ciencias sociales en general, no han sido nunca buenas para explicar sobre aquello que hacen, cómo lo hacen y cuáles son los límites de su trabajo. Entonces eso da ancho para poder especular sobre aquello que nosotros supuestamente deberíamos hacer. Y eso sin duda pone en tensión como este propósito de una psicología educacional como puente que propende hacia la transformación y la emancipación de los sujetos. Entonces, como les mencionaba hace un rato, al menos yo en mi trayectoria he avanzado todo el rato a entender, si bien que tenemos una mirada o una posición a cómo generar bienestar en la escuela, porque sabemos que la premisa a la base es que cuando hay bienestar, efectivamente es una condición base para la producción de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces ahí en esa clave interdisciplinaria, yo me he ido como tomando de herramientas de otras disciplinas como para poder ir delimitando también el trabajo. Porque de alguna manera esta premisa sola de ser una disciplina puente para el ejercicio cotidiano de la escuela es como insuficiente de poder explicar. Entonces como que uno tiene que entrar, o sea, tiene que ir muy bien preparado como para poder justificar las decisiones que uno toma cuando tu objetivo, por ejemplo, va más allá del hacer clínica o la atención de casos, que esa es como una posición hegemónica que tenemos en nuestro país y que ha costado muchísimo como salir de él, ¿no?
porque básicamente como es la subdisciplina más reconocida a nivel social, se espera de alguna forma que todos de alguna forma sepamos trabajar con un caso, no sé cómo atender un caso. De hecho, yo tenía un colega que Sebastián y que Ignacio lo conoce muy bien, que siempre nos decía en clases como que su suegra le preguntaba que cuándo iba a ejercer porque era psicólogo social. Entonces no hacía clínica. Entonces, como en qué momento iba a ejercer porque hacía otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros también caemos dentro de ese espacio, como hay una expectativa o un deseo de que nosotros seamos capaces en un espacio muy singular como las escuelas, en los liceos, los jardines infantiles, de poder generar la atención de casos. Entonces yo creo que esa es una tensión con la que tenemos que convivir todo el rato y estar como remarcándola constantemente. Además, junto con eso, como con ese escenario que es complejo propio de nuestra disciplina, la realidad social, educativa que tenemos e idiosincrática contribuye totalmente como a la invisibilización de nuestro trabajo. Y es ahí donde yo traigo a la discusión como antecedentes que no necesariamente la hemos trabajado desde nuestra disciplina, sino desde disciplinas amigas y colegas de la educación, ¿no? Por ejemplo, cuando miramos como todos los trabajos que se han hecho desde la psicología social, desde la sociología de la educación, desde la antropología de la educación, para poder entender cómo funciona nuestro sistema educativo, sabemos y tenemos a la base que lo que es conocido, bueno, yo lo voy a decir así porque soy del lado crítico, que es el New Public Management, lo que les gusta el New Public Management, lo mencionan como como la modernización del Estado, ¿no? Pero bajo esa consigna, nuestro trabajo, por una parte, tuvo una ganada porque fue la visibilización y la entrada como más masiva de los psicólogos educacionales a la escuela. Pero a mi parecer fue a un costo muy alto porque no fue a hacer lo que uno consideraba que tenía que hacer, ¿sí? Sino que se llenó de prescripciones que de alguna forma fueron apuntando hacia un tema que tenía que ver con un fenómeno mucho más grande que nos excede a nosotros, que es la fragmentación del trabajo. Entonces, para poder hacer nuestro trabajo en psicología educacional, al menos yo he hecho el camino de entender cómo es el trabajo en educación y cómo es el trabajo especialmente con profesores. Y ahí lo que hemos visto es que desde las grandes reformas en los años 80 a la estructura y a la organización del trabajo, el trabajo propio de los docentes se ha ido fragmentando. Y nosotros hemos contribuido a esa fragmentación. Y me voy a detener en un ejemplo. Y un ejemplo que lo escuché la semana pasada trabajando en una escuela. Un grupo de profesores a mí me decía como con mucho malestar que en su escuela existían dificultades para tomar decisiones. Y que ellos antes, hay una profesora como muy, muy vehemente que dice, bueno, antes de que ingresaran los equipos de convivencia escolar, los profesores teníamos herramientas para tomar decisiones sobre la disciplina de nuestros estudiantes. Entonces solo bastaba con tener a un inspector, pero uno como profesor tomaba decisiones y las decisiones llegaban, ¿sí? Ahora bien, uno puede matizar eso, ¿no es cierto? Porque tenemos desde profesores y profesoras que tomaban decisiones muy asertivas, muy centradas en la garantía de derechos, ¿no es cierto? Como muy desde el encuadre transformador de los niños y niñas, ¿no? Pero también nos encontrábamos que de alguna forma nosotros venimos a delimitar un montón de prácticas que, voy a ser poco académica con esto, pero que son bien nefastas para el desarrollo de nuestras infancias y de nuestras adolescencias. Entonces ahí hay una tensión con la que uno tiene que yo al menos le he dado harta vuelta, que tiene que ver con el tiempo y el espacio de la acción de la psicología educacional, ¿sí? Como tiempo y espacio para poder resolver una situación, para poder trabajar con ella y para que eso llegue como a puerto. Porque la sensación,
a propósito de la protocolización de nuestro trabajo, que no es solo nuestro, sino como de la vida. Entonces, todos los que han trabajado acá en escuelas saben que con los años nos hemos llenado de protocolos para todo, y con la pandemia se puso peor, porque aparecieron más protocolos. Entonces eso ha ido en merma también de fomentar como el autoestima profesional, o sea, de sentir que el juicio profesional que tú tienes es válido, ¿sí? Y que al menos si estás en error vas a poder entrar en diálogo con otro colega como para poder discutir eso. Entonces nos hemos puesto como en un espacio en donde nos centramos en lo que dice el protocolo y nos vamos olvidando sin querer de poder generar este diálogo, este puente con aquellas personas que tienen que garantizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto también va a modo de provocación para la discusión. Entonces, claro, tenemos un país y un sistema educativo que ha reforzado esa mirada fragmentada, que ha reforzado como un espacio que ha dado ancho, por ejemplo, para que la psicología educacional o que los psicólogos al interior de las escuelas, como para hacer esa distinción, han psicologizado los procesos de la escuela. Y ahí yo siento que tenemos que hacer la autocrítica de que no siempre hemos sabido entrar en el lenguaje de la pedagogía, pero entendiendo la pedagogía, no transformándola, ¿sí? Porque si estamos bajo la posición de que somos una disciplina puente y que nuestros intereses son los intereses de la educación y no los de la psicología, entonces como hay algo ahí que en la práctica no hemos sabido hacer bien, ¿sí? Entonces tenemos en la práctica, yo he visto como escuelas donde, sobre todo post pandemia, niños que han llegado como que en realidad tuvieron procesos de socialización que son muy distintos a los que esperábamos anteriormente. Nuestros niños y niñas en pandemia se socializaron de otra forma y se adaptaron a la escuela, a una escuela que era una escuela virtual. Entonces, hacer un juicio, como el que yo he escuchado en varios lados, de que los niños y las niñas llegaron así como descontrolados, como que no saben adaptarse a la escuela. Bueno, la escuela que conocen es la escuela que vivieron en pandemia. Entonces ahí también tenemos un lugar y un rol nosotros de cómo apoyamos esos procesos de inserción a la escuela, de inserción, de adaptación, de hacer comprender que la escuela es un espacio específico y especializado para producir procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para no extenderme mucho, hay un entramado social que uno lo puede entender mucho más cuando se para desde esta mirada interdisciplinaria, en que si bien la educación ha perdido un poco el rumbo respecto a los sentidos del para qué de la educación, nosotros también nos hemos perdido un poquito en eso. Siento yo, como no hemos tenido la capacidad de efectivamente ponernos al servicio de las escuelas, de los profesores y de las profesoras, de las educadoras en general. Entonces, y ahí yo que he trabajado temas de agobio, pucha que hemos producido agobio, porque como generamos unas dinámicas de derivación, ¿no es cierto? El profe tiene situaciones adentro de la sala y las deriva, porque ya no toma decisiones, las deriva. Entonces, como funcionamos en un sistema de alta rendición de cuentas, a nosotros nos piden rendir cuenta de lo que hacemos y le pedimos cuentas también a nuestros profes, ¿sí? Entonces, sin querer, solo por cumplir con nuestro trabajo, también hemos contribuido en esa rueda de, de dificultar el trabajo de todos de los que están al interior de la escuela. Y bueno, con la pandemia todas esas contradicciones se fueron agudizando mucho más. Entonces, al menos desde el lugar de trabajo en el que yo me encuentro en la actualidad, es que he visto y me ha tocado acompañar a distintos profesores y distintos actores, incluso como también equipos de asistentes de la educación, que han dicho no más al sistema de trabajo que tenemos.
nuestro cuerpo, nuestra vida no da el ancho. Y los números y las estadísticas también lo dicen. O sea, tenemos escuelas en donde hay equipos de convivencia que son más grandes, ¿sí? Entre los equipos de convivencia y los equipos PIE son más grandes que la cantidad de profesores que hay, ¿sí? Entonces, ahí también yo siento que hay que pensar el bienestar, ¿sí? Como a propósito de la pregunta que hacíamos inicialmente, ¿no es cierto? ¿Cómo generamos un bienestar? Y acciones de la psicología educacional en donde descomprima estas tensiones, donde permita como tener un horizonte común, porque muchas veces también en nuestro trabajo se nos ve como enemigo, no como un aliado posible para la transformación de la escuela. Entonces ahí como acciones que a mí me ha tocado realizar, tiene que ver con poner los límites, la centralidad en los procesos educativos. La escuela no puede transformarse en un CEFAM y hay que ser durísima con eso. La escuela no puede ser tampoco un centro judicial, entonces ahí también hay que pararle la mano un poco a los colegas trabajadores sociales, porque no puede ser la centralidad el caso. Y si bien sabemos que tenemos niños y niñas con alta vulneración de derechos, ¿no es cierto? Aquí nuestro rol es otro. Y la escuela y los actores de la escuela se han ido dando cuenta también de que la escuela por años ha sostenido todos los problemas de la sociedad, pero ya no más. Como que llegamos a una contradicción tan grande con la pandemia, con la cuarentena, que ya no más. La escuela no es capaz de sostener toda la sociedad, ¿sí? Entonces ahí hay discusiones, uno que tiene harto amigos, profe, discusiones profundas respecto a cómo trabajamos el currículum, cómo ellos están reestructurando, aventurándose a reestructurar su trabajo, porque lo que hay y apuntar hacia la consigna de la calidad no les ha hecho bien. Hace que año y año se vayan más profesores y que las tasas de ingreso a la pedagogía sean menores. Entonces, para mí la invitación desde este espacio es, bueno, cómo nosotros nos plegamos también a ese ejercicio. Y otra de las estrategias, además de ponerle límite, tiene que ver con los equipos de aula y cómo ahí nosotros somos aliados de los profesores en construir mejores clases, en planificar clases que sean más pertinentes, en clases que tengan un mayor control y dominio de sus estudiantes, porque uno es uno más dentro de la sala. Y al menos yo, el tiempo que trabajé en escuela como psicóloga y como encargada de convivencia escolar, eso es lo que hacía. Y era el bicho raro en esa época. O sea, me ponía de acuerdo con el profe y era así como de a poquito, como ir convenciendo a un profe de que se puede, porque finalmente uno apela a su formación. Como, ok, nosotros sabemos de aprendizaje porque nos enseñan todas las teorías del aprendizaje y porque además sabemos de manejo de grupo. Entonces, en esa lógica, un profe que sabe y que su formación ha estado centrada en la transmisión de contenido, bueno, nosotros le ponemos la otra parte, ¿sí? Entonces, cuando uno va abriendo esos espacios y se cola a la clase, o sea, yo estaba en las clases ahí con los profes, y ya después como fueron cachando algunos de ellos que la estrategia funcionaba, entonces me invitaban a más clases. Y ahí yo al menos en el espacio que tuve trabajando en Recoleta, ya hace hartos años atrás, eso del año 2014, tenía la experiencia en que efectivamente logramos generar equipos de aula que eran potentes. Y esto sí que es la excepción máxima de la regla, porque eran equipos de aula construidos entre el profe jefe, ¿sí?, que conducía esa mesa, estaba la educadora diferencial del PIE, estaba yo como la psicóloga encargada de convivencia, estaba la psicóloga que veía los temas de los niños PIE o de los niños que pertenecían al programa PIE, ¿sí? Y ahí, ¿y cuánto otro profe más se quisiera sumar a esa mesa que tenía que ver con planificar las clases de ese curso? Entonces, puntualmente yo participaba en las mesas de los séptimos y de los octavos. Entonces, nos juntábamos una vez al mes y planificábamos el mes. Entonces era generar rutas, ¿no es cierto? Rutas de aprendizaje.
Entonces, algo guiado desde la expertise del profe, pero desde ahí pensar, como, ya, tengo que pasar este contenido, pero este va a ser difícil porque al conocer a mi estudiante sé que hay ciertas cosas que van a fallar. Entonces, uno desde ahí va contribuyendo como a la planificación. Entonces, decir como, ya, profe, yo a esa clase voy a entrar y me voy a poner atrás. O, profe, ¿le parece si los sentamos en grupo y los mezclamos de esta forma? Y yo le, como, voy llevando, como, lo voy apoyando con como con el control de aula atrás. Entonces, como ese tipo de estrategias ahora están siendo mucho más visibilizadas, pero a una escala mucho menor. En donde, por ejemplo, se está haciendo mucho hincapié, al menos en la Comuna de Santiago, de que se trabajen con, o al menos empezar hacia allá, en que existe una dupla de trabajo, y que convivencia y los psicólogos y los trabajadores sociales no somos el arroz de la escuela, tenemos algo que decir, eh, y que también tenemos un rol formador en eso. Y lo otro, que es algo que aprendí de Ignacio, y que nunca se me olvidó, que es qué es lo que uno hace con las notas. Porque normalmente uno trabaja, como me decía una profe en una escuela, con la creme de la creme, ¿no es cierto? Justamente con el estudiante que no le gusta estar en sala, con el estudiante que es catalogado como cacho. Pero ese estudiante igual hay que garantizarle sus notas, su derecho a permanencia durante el año escolar. Entonces ahí es cómo, y eso te pone en una posición de que la estrategia, los talleres que uno configura, pueden ser traducidos en calificaciones, pueden ser convalidados con notas. Y ahí, por ejemplo, nuevamente también como que se repite, o sea, como yo eso lo pude hacer mucho en Recoleta, que era trabajando con los chiquillos que eran la creme de la creme, yo me ponía de acuerdo con los profes, porque era este plan. Los chiquillos estaban 2 horas en su curso, porque más no aguantaban. Ya era demasiado disruptiva la sala. Hablemos 2014. Entonces, después salían y se iban a mi sala, que era una sala grande, donde yo tenía varios mesones grandes, con hartas sillas, y nos poníamos a trabajar. Entonces, como yo ya estaba en contacto y en vínculo con los contenidos curriculares que los profes iban a pasar en esa semana, yo hacía mis actividades para que propendieran hacia allá. Y eran a veces cuestiones simples, como jugar al uno, porque el juego reglado, cuando tú tienes niños que tienen problemas de convivencia, les ayuda a entender reglas y normas. Entonces, partíamos de cosas tan básicas como eso. O de situaciones más complejas como acompañarlos en sus pruebas. Entonces, ahí, distintos ejercicios, trabajos que ellos tuvieran que ver con lecturas pequeñas, todo eso se iba acumulando después en transformarse en calificaciones para los chiquillos. Entonces, eso permitía al final como que estos chiquillos que costaba tanto que pudieran tener sus clases, lograban finalmente tener sus notas igual. Entonces, frente a todo, el principio mayor que primaba ahí era el bienestar de los chiquillos y que la escuela siguiese siendo un lugar de enseñanza y aprendizaje. Entonces eso, como no, yo siento que la motivación y la invitación que yo puedo hacer como para ir cerrando es a que se atrevan a conversar con los profes, a tentarlos de que uno puede, si bien no es el experto en educación, uno sí puede ayudar a construir mejores clases, a clases que sean más inclusivas, más democráticas, porque también sabemos de participación, sabemos cómo generar más participación. Y a no tenerle miedo a las notas, o sea, como a atreverse a hacer cosas que permitan que los chiquillos tengan sus notas, porque las notas para los profes son centrales, o sea, es algo a que ellos les cuesta mucho renunciar. Entonces, si uno no entra como en ese carril, como que es difícil como generar otras cosas. Y lo último, y con esto cierro, es a mirar también a los asistentes de la educación no profesionales como nuestros aliados formativos en la convivencia. Eso yo lo he visto mucho y creo que estamos en un momento histórico en que las asistentes de patio,
que los porteros, la gente que nos ayuda con el aseo, están deseosos de que nosotros los formemos en temáticas que son muy propias nuestras. No para que suplan nuestra labor, pero que sí nos ayudan a mitigar cuando la situación se vuelve crítica. Porque también lo que nos ha pasado es que en esta fragmentación del trabajo, los profes no quieren hacerse cargo de las situaciones emocionales, porque están superados, no quieren más. Entonces, los niños y las niñas a quienes han recurrido son a quienes ven en el patio y ven a los paradocentes, ven a la gente del aseo y tienen otro trato, otra relación. Entonces, una asistente del aseo me decía, bueno, si usted a mí porque usted me está explicando la diferencia, el fenómeno migratorio, yo puedo entender por qué las mamás de mis niñitos inmigrantes me llegan a pedir todo y a exigir todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ellos desde un rol y desde una función distinta a la nuestra pueden ser muy buenos aliados en construir una escuela más democrática, en hacerlos sentir parte, en cómo ellos pueden levantarnos alertas que a veces nosotros no alcanzamos a ver porque no tenemos tantos ojos? Y mientras logremos transitar hacia una mirada más democrática, siempre van a ser buenos aliados. Así que eso, ahí me quedo. Muchas gracias.